Buenas tardes con todos, soy Denis Alarcón. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de tesis, el cual se titula Análisis predictivo en un sistema de generación distribuida utilizando herramientas de simulación de sistemas eléctricos de potencia en tiempo real. En la actualidad, la infraestructura y el mercado de los sistemas de energía se encuentran evolucionando. En la presente imagen podemos observar como un circuito típico, un sistema eléctrico de potencia típico, en el cual abarca la generación, distribución y distribución final en los distribuidores, ¿no? Tenemos un sector industrial y un sector residencial. Sin embargo, a medida que va cambiando el mercado eléctrico, vamos adicionando nuevos elementos de consumo de energía y también vamos adicionando nuevos sistemas de generación, como por ejemplo tenemos la introducción de la movilidad eléctrica, introducción de proyectos de generación distribuida, proyectos de microredes eléctricas, como sistemas solares, sistemas de banco de baterías, sistemas eólicos, y la participación activa de los consumidores finales. De esta manera, estos causan la afectación a los esquemas de protección, debido a que hay fuentes intermitentes, conmutaciones de alta frecuencia y bidireccionalidad en los flujos de potencia. Entonces, nace la necesidad de predecir el comportamiento de los nuevos sistemas eléctricos de potencia para mejorar la seguridad de operación de los mismos. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para afrontar los desafíos de las redes eléctricas modernas? La situación actual en la operación de los sistemas eléctricos de potencia se caracterizan porque utilizan diferentes aplicaciones para cada proceso. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que tenemos un centro de operación de un sistema eléctrico, el cual no usa el modelo matemático, los análisis están fuera de línea, se utilizan únicamente monitoreo con sistemas de escalas tradicionales, hay mucha dependencia de fabricantes existentes, la ingeniería y la planeación está desintegrado de la operación y los sistemas de respuesta son reactivos. Entonces, estos tienen diferentes bases de datos. Debido a ello, hay formatos incompatibles, debido a que utilizan distintas tecnologías, distintos protocolos de comunicación, etc. Entonces, la filosofía de funcionamiento de estos sistemas no está acorde con las necesidades actuales que necesitan los sistemas de potencia. Por ello nace la necesidad de tener nuevos sistemas de monitoreo y automatización en tiempo real. La tecnología en tiempo real es una plataforma integral de gestión de sistemas eléctricos de potencia con base en el modelo matemático. Esta nos permite integrar desde la planeación, diseño e ingeniería hasta la puesta en servicio, operación y mantenimiento de sistemas de potencia. Asimismo, integrar sistemas de georreferenciación, sistemas de escala avanzados, sistema ADMS y DMS para la gestión avanzada en la distribución, sistemas OMS, que es para el manejo de fallas, y también nos permite integrar microredes y la movilidad eléctrica. Asimismo, tiene integrada módulos de diseño y análisis de sistemas eléctricos de potencia, como módulos de flujos de potencia, arco eléctrico, cortocircuitos, coordinación de protecciones, arranque de motores, entre otros, ¿no? De esta manera tenemos un sistema integral que es donde puede hacer evaluaciones en tiempo real, de manera automática y proactiva. Es decir, trabaja como un gemelo digital en el cual uno puede tomar los valores digitales y poder hacer diversos estudios de predicción y poder predecir qué es lo que va a pasar ante diferentes contingencias o alarmas que pueden ocurrir en nuestro sistema. El alcance. El presente trabajo de investigación desarrollará el análisis predictivo en un sistema de generación distribuida enfocado en la operación y comportamiento del sistema eléctrico de potencia en tiempo real, por lo cual se utilizarán equipos de simulación de sistemas eléctricos de potencia LucasNear y software de simulación, monitoreo y control en tiempo real del Laboratorio de Energías Renovables de la Universidad UTEC. El sistema se implementará con 3 módulos de generación de energía: sistema solar, sistema eólico y sistema hidráulico, los cuales estarán conectados en un módulo de cargas y en una red simulada de media tensión. Los parámetros simulados de potencia que serán configurados en las fuentes de generación están en el rango de 200 kW a 10 MW, conforme al proyecto de reglamentación para el desarrollo de generación distribuida en el Perú. El objetivo general es realizar el análisis predictivo en un sistema de generación distribuida utilizando equipos de simulación de sistemas eléctricos de potencia y software de simulación, monitoreo y control en tiempo real. Objetivos específicos: en primer lugar, implementar un sistema de generación distribuida a nivel de laboratorio conectada a la red de distribución, el cual integre fuentes de generación de energía solar, hidráulica, eólica con cargas de consumo. Como en segundo punto, tenemos simular, monitorear y controlar los parámetros eléctricos del sistema de generación distribuida en tiempo real mediante el software Electrical Transient Analysis Program, TAP Real Time. Finalmente, tenemos que evaluar el comportamiento del sistema de generación distribuida para la toma de decisiones operativas y estratégicas utilizando herramientas de análisis predictivo. Metodología y resultados. En la siguiente figura se puede observar el diagrama metodológico, en el cual en el primer punto tenemos la realización de la configuración del software TAP Real Time,
Como segundo punto tenemos la implementación del sistema de generación distribuida con los módulos Lucas-New. Como en tercer punto tenemos el diseño del modelo matemático del sistema de generación distribuida. Como cuarto punto tenemos la integración de los dispositivos de campo en software etap real-time. Y como quinto y sexto punto tenemos el control y monitoreo en tiempo real y el análisis predictivo del sistema de generación distribuida en base a los módulos de reproducción de eventos, simulaciones predictivas y estimación de estados de software etap. Ahora, en primer lugar, vamos a ver la configuración del software etap. Para ello fue importante instalar y configurar las bases de datos, tanto SQL Server como base de datos MongoDB. La primera nos sirve para almacenar los datos de campo y abrir proyectos en etap, y la segunda nos permite almacenar configuraciones de alarmas y mandar señales. Estas fueron integradas en la consola etconfig, la cual nos permite reconocer la arquitectura del proyecto, reconocer el servidor de procesamiento y reconocer tanto las bases SQL como MongoDB. Algunos parámetros importantes que se configuraron y se muestran a continuación son, por ejemplo, el servidor, la instancia SQL, tenemos el código del software de activación y el proyecto. De esta manera se registran y se cargan a una consola llamada Sky Integrator. Esta permite configurar los parámetros de los equipos de campo en el modelo matemático de la plataforma principal de TAP, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo añadimos el proyecto creado y de esta manera se cargan automáticamente los parámetros configurados de los equipos, ¿no? Ahora cargamos el proyecto a la consola principal de TAP. De esta manera podemos observar ahí que ya podemos buscar el proyecto y poder cargarlo, ¿no? Poder cargarlo y ya tenemos configurado todos esos puntos necesarios para revisar proyectos posteriores y poder integrarlos de la mejor manera. Como segundo punto, se realizó la implementación del sistema de generación distribuida con los módulos Lucas-New. Para ello tenemos, por ejemplo, los equipos de simulación de sistemas de potencia Lucas-New, como la red de media tensión, la línea de transmisión, un transformador, módulo de cargas, el sistema solar, sistema hidráulico, sistema eólico, ¿no? Asimismo, se añadieron los equipos de medición y los interruptores Lucas-New. Ahora, como tercer punto, vamos a ver el diseño del modelo matemático en el software etap. Es importante aquí mencionar que el desarrollo del proyecto está en base a normatividad de inclusión de sistemas de generación distribuida en redes de media tensión. Por ello, es importante mencionar que el etap, mediante la consola de Sky Integrator, nos permite escalar los valores, ¿no? En este caso, en la columna de escala podemos definir los valores de relación de transformación y en la columna de unidades podemos especificar los valores por defecto de etap. Es decir, si nosotros trabajamos con 220 voltios, al multiplicarlo por 0.1, obtendríamos los 22 kV, en el cual se va a desarrollar el siguiente proyecto. Ahora vamos a ver la configuración de tenemos la configuración de la red eléctrica de media tensión, el cual se basó como en etapa de diseño con parámetros nominales y parámetros estimados en base a norma. También tenemos la configuración de la línea de transmisión eléctrica, la configuración del módulo de cargas, tanto un sector comercial como un sector industrial, tanto de 4 y 5 MVA respectivamente. Asimismo tenemos la configuración del transformador, también es en base al datasheet del transformador real, y configuración del módulo solar, ¿no? Para el cual se utilizó la curva característica corriente y tensión que se tuvo del módulo Lucas-New y se creó una librería en etap y de esta manera se cargaron los datos, se cargaron los parámetros y ya se puede realizar las distintas configuraciones de los paneles, configurar el inversor y para poder conectarlos a nuestro sistema, ¿no? Finalmente, la configuración del módulo hidráulico y la configuración del módulo eólico, algunos parámetros importantes, la potencia, la tensión y bueno, la potencia de despacho, ¿no? En el otro podemos ver también igual potencia, tensión y la velocidad de viento, en el cual más o menos es para generación distribuida. El resultado que se obtuvo de este modelo matemático es un modelo ya completamente integral y de esta manera podemos hacer estudios de flujos de potencia o cortocircuitos de ser necesario y de esta manera tenemos el modelo listo para poder ser integrado en el software etap real time mediante la consola de Sky Integrator. Ahora, como cuarto punto, vamos a ver la integración de los equipos de campo en el modelo matemático. Para ello se necesitan los protocolos de comunicación. En este caso es Modbus para el centro FAT 4200 de Siemens, el IP del dispositivo, los puertos de comunicación, que para Modbus por defecto es el 502, la función Holding Register, que es un tipo de derecho de acceso a los datos, y el mapeo de señales que se puede obtener
mediante las hojas de datos de los equipos. Como quinto punto, vamos a ver el control y monitoreo en tiempo real. Una vez ya teniendo el modelo matemático listo y todo, se realiza la integración de los diferentes equipos, y una vez integrado se pone en línea. Una vez al ponerlo en línea, podemos obtener, aquí se puede ver, aquí hemos hecho con datos demo, se ha realizado con datos demo en base a cargabilidades diferentes, y se puede ver que ya está funcionando en tiempo real nuestro sistema, ¿no? Para ello se ha realizado una configuración en la universidad, se ha realizado una instalación en la cual hemos armado un circuito básico, el cual consiste en la red de media tensión, un transformador y una carga de 4 MVA. Entonces, de esta manera podemos ver los datos en azul, son los valores reales del medidor, y los valores en negro son los valores calculados por el software TAP mediante la estimación de estados. Aquí se pueden ver los valores medidos reales, los valores estimados y la desviación que te muestra el TAP por defecto. Aquí podemos ver el sistema en tiempo real, podemos ver el medidor, el equipo de campo, que ahí está, botando los valores, y podemos ver cómo cambian los valores conforme aumentamos la cargabilidad en el sistema, ¿no? Entonces, en base a ello hemos realizado el análisis predictivo de nuestro sistema. Para ello nos hemos planteado diversos escenarios, ¿no? El análisis predictivo principalmente se ha realizado con los módulos, tanto el módulo de simulación predictiva y el módulo de reproducción de eventos. El módulo de simulación predictiva nos permite tomar una captura del momento actual del sistema que vamos a analizar. Por ejemplo, acá podemos verlo con Get Online Data. Tomamos datos de un momento específico, de una hora específica. Entonces, nuestro primer paso para nosotros, como lo demostré anteriormente, sería añadir no tanto el sistema solar, el sistema eólico, hidráulico, la carga, y trabajarlo con datos demo, ¿no? Pero este ramal sí va a estar con datos reales. En el segundo paso, en el módulo de reproducción de eventos, este nos permite almacenar datos de un momento mediante una base de datos SQL. De esta manera, realizar análisis post-mortem, qué pasó, por qué pasó y qué acciones a tomar, ¿no? Para que acá, por ejemplo, podemos ver de un viernes a tal hora se toman los datos, se toma una captura del sistema, y aquí ya podemos hacer los diversos estudios. Ahora, el escenario 1 que se ha planteado es el mantenimiento del transformador T1. Entonces, en base a ello, lo que se puede observar aquí es que primero, en la siguiente imagen, el mantenimiento del transformador, se puede ver el escenario base, ¿no? Un modelo base. En él vamos a hacer el mantenimiento del transformador, entonces vamos a ver una variación en los flujos de potencia activa y reactiva con relación a un estado base, que es la captura del estado en tiempo real, ¿no? Y a un estado final, que es aplicando ya simulaciones predictivas mediante estudios qué pasa si. Ahora, en el escenario 2 podemos observar la contingencia en la red de media tensión. Cuando ocurre una contingencia en la red de media tensión, lo que se puede observar aquí es que el sistema se vuelve inestable debido a que hay una sobrecarga tanto en el sistema hidráulico, en el sistema eólico, y debido a que, por ejemplo, la configuración, lo que se puede observar aquí, ¿no? La configuración se ha diseñado para 4 megawatts de potencia, sin embargo aquí está arrojando una potencia de 6.98 megawatts, está sobrecargado. De esta manera, lo que se puede hacer como operador es un deslastre de carga, ¿no? Para que no afectaciones en nuestro sistema. Eso es lo que se puede ver en el mismo escenario. Se está aplicando ahora, se está realizando un deslastre de carga mínimo para mantener en condición de operación, ¿no? Para ello se realizó la desconexión de la carga de 5 megawatts, representada por el sector industrial, y de esta manera, como se puede observar en la siguiente figura, se podrá mantener el sistema eléctrico de potencia en estado estable, alimentando únicamente al sector residencial, el cual consume una potencia de 3.99 megawatts. Ahora, en arranque de motores, en este escenario se asumió la adición de un motor de 250 HP al sistema inicial, con el objetivo de hacer simulaciones predictivas y ver la influencia de dicho motor en el sistema, ¿no? Ahí se puede ver como las variaciones respecto al modelo inicial en los flujos de potencia que debe aportar la red de media tensión. Aquí lo que se observa son las gráficas, tanto corriente de arranque versus tiempo. En el arranque alcanza un valor de 580 amperios, luego un tiempo aproximado de 9 segundos, se alcanza la corriente nominal de operación, que es entre 50 y 60 amperios. La figura 2 muestra la gráfica de velocidad de arranque versus tiempo, donde después de 9 segundos vemos que la velocidad alcanza el 100% de la velocidad sincrónica. Ya existe
y la reducción de la corriente en consecuencia, ¿no?, a valores nominales de operación. En el escenario 3 tenemos tensión versus nodo, ¿no? Aquí podemos argumentar, ¿no?, que a mayor corriente, mayor regulación de tensión. Entonces, como el arranque del motor consume una corriente muy alta, la tensión cae fuertemente por regulación de voltaje y por Z. Sin embargo, al alcanzar la velocidad sincrónica, vemos que se reduce la corriente a niveles normales de operación. En consecuencia, la tensión se estabiliza. Ahora, finalmente, en el escenario 4 se planteó un estudio de coordinación de protecciones. En la primera gráfica, 6.10, se ve las curvas de corriente versus tiempo, ¿no?, en donde muestra los parámetros de importancia para constatar que la coordinación de protecciones está ajustada correctamente. En ella podemos ver que la curva de arranque del motor está por debajo y a la izquierda de las curvas de protección de los interruptores, no tanto CB8 como CB9. Asimismo, teniendo en cuenta el cable que se dimensionó mediante estudios de flujos de cortocircuitos, arcoeléctricos, se garantiza que la curva de protección de CB8 está por debajo y a la izquierda del contorno respecto a factores de capacidad de corriente y curva de daño del cable. Asimismo, por último, podemos observar en la figura 6.11, se observa la secuencia de coordinación, en la cual se puede constatar que ante la presencia de una falla en la barra 5, el primer interruptor que se activa para despejar dicha falla es el interruptor CB8, ¿no?, y luego el CB9 respectivamente. Es decir, que ha demostrado el correcto ajuste de las protecciones, que también se muestra en las curvas tiempo corriente, ¿no?, de la gráfica 6.10. Entonces, de esta manera, se puede argumentar que TAP Real Time permite hacer un pronóstico de estudios referentes al área de diseño también, ¿no?, en ingeniería, con datos actualizados del sistema. Ahora, conclusiones, ¿no? Para conocer el impacto de la generación distribuida en los sistemas eléctricos de potencia, fue necesario implementar un sistema de generación distribuida a escala de laboratorio, la cual fue integrada en una red de media tensión, luego emular el sistema real en un modelo matemático virtual. Finalmente, mediante la integración de los dispositivos de campo, fue posible alimentar dicho modelo con datos validados, los cuales nos permitieron monitorear y controlar el sistema eléctrico de potencia. El monitoreo y control del sistema de generación distribuida con tecnología en tiempo real permitió respaldar la confiabilidad de la red y gestionar de manera segura y eficiente la operación de los sistemas de energía. Asimismo, mediante el módulo de reproducción de eventos y la configuración de una base de datos SQL, fue posible almacenar datos operativos del sistema en todo momento. De esta manera, pudimos utilizar dichos datos para realizar análisis post-mortem del proyecto y optimizarlo. El análisis predictivo aplicado al sistema eléctrico de potencia permitió ejecutar escenarios ¿qué pasa si?, de operación del sistema mediante simulaciones predictivas. De esta manera, se puede reducir la incertidumbre de fallas en la red de potencia, tomar acciones para mejorar la planificación y configuración del sistema, evaluar acciones de protección y control y reducir costes operativos. La metodología de estimación de estados incluida en el software TAP Real Time permite calcular de manera eficiente el estado actual del sistema. Gracias a ello, se pudo realizar estudios en estado offline con el objetivo de validar acciones futuras. Muchas gracias. Perfecto, Denis, muchas gracias. Profesores, no sé si tienen consultas u observaciones. Sí, Denis, una consulta. Bueno, ahorita estamos en periodo de COVID y creo que el tema de tiempo real es bastante actual. Quisiera saber, aparte de toda la parte técnica, porque supongo que el o Rafa te van a preguntar sobre eso, quisiera saber cuál es lo más complejo en el tema de conectividad y de adquisición de data por todo el tema de tiempo real. Lo que a mí se me ha presentado, por ejemplo, es que, o sea, actualmente no hay tanto acceso a la información para utilizar estos sistemas, ¿no? Entonces, uno debe estudiarlos por tema de prueba y error, ¿no? Para que puedas entender el software. Además, no hay tanta información por el tema de que es actual. Hay un tema de confidencialidad ahí en el uso de los sistemas, ¿no? No sé si Gracias. eso es lo que me quería preguntar. Sí, está bien. Denis, ¿cómo has logrado conectarte con los equipos?
¿Has ido a UTEC o cómo se han hecho esas conexiones para lograr esos valores? Lo que se ha hecho es junto al director Julien, coordinado para que tenga apoyo ahí por parte de personal de seguridad y bueno, en base a ello hemos armado un circuito, como se puede ver aquí, un circuito base y bueno, ahí he estado trabajando, ¿no? En cosa configurado y en base a ello ya se ha hecho los demás estudios, ¿no? Ya, a ver, muy interesante tu trabajo, ¿no? Ha requerido bastante esfuerzo y bueno, yo te felicito porque esto es un tema de actualidad y yo solamente quería eh, extenderte algún alcance de que esto debe desarrollarse un paper al respecto. O sea, no debe quedar solamente en la tesis, desarrollar un paper en la cual se le puede buscar un nombre interesante. ¿Podrías regresar a tu título, por favor? Ya. Ya, ahora, dime, ¿y cómo has simulado la parte de toda la configuración de los diferentes componentes del Smart Grid? Ya. En base a datasheets, de los equipos que he tenido también acceso ahí al laptop de, que se tiene las características de cada equipo y también en base a normas, ¿no? En base a normatividad y a parámetros nominales que también ETAP te permite hacer, ¿no? Por ejemplo, en el panel solar lo que teníamos era la curva, ¿no? La curva característica corriente versus tensión. Y en base a ello se creó una librería en ETAP con esos parámetros y bueno, puedes configurar, ¿no? Configurar tu arreglo fotovoltaico y de esta manera también configurar tu inversor, que también están las características ahí en el datasheet. Ok, Ximena, yo he terminado mis preguntas. De repente, no Listo, sé. muchas gracias, Elmer. No sé si es que Rafael, ¿tienes algún comentario adicional? Y gracias, Jimena. Sí, el trabajo de Denis ciertamente lo ha tenido que hacer remotamente, pero eh, está pendiente todavía algunas configuraciones y por otro lado también ha tenido Denis, seguramente ya nos contará sobre el apoyo que ha tenido por parte de la empresa ETAP, no solamente de los representantes aquí en Perú, sino también con los representantes de Latinoamérica. Él ha estado en contacto con los representantes a nivel latinoamericano que sucede en México. Entonces se ha comunicado con ellos, nos han apoyado, ¿no? Ha habido inclusive varias conferencias sobre real time y bueno, se ha aprovechado bastante el contacto con ETAP y creo que los resultados, a pesar de la emergencia y el aislamiento que hemos tenido con la universidad, pero ha sacado con el empeño bastante Denis adelante su tesis, ¿no?